Bueno, ¿qué puede pasar? Sí, que gane obviamente el presidente actual, el presidente Donald Trump, o que gane el opositor Joe Biden, bueno, cuando estamos, y hay que mirar la hora para esto, cuando son la 1:02 de la tarde en el este de Estados Unidos, todo parece encaminarse a favor del candidato opositor, el señor Biden, que acaba de decir además que bueno, es inminente su victoria. Una elección que había empezado favorable a Biden, parecen esas películas de boxeo, ¿no? Donde comienza ganando uno, después parece que gana el otro y finalmente termina ganando el primero, que parecía que lideraba la pelea. Bueno, algo parece ser en este momento, con una victoria que tenía importante Biden ya en las encuestas previas, que se sabe que estaban muy favorables al Partido Demócrata, y con un empate, y diríamos alguna ventaja que le sacó el presidente Trump sobre la noche del día 3 de noviembre y las primeras horas del día 4. Llamativamente, desde ayer puntualmente, desde las primeras horas, las últimas horas de la noche, no hay novedades importantes en cuanto a la cantidad de electores que va a conseguir cada candidato, y para obtener la presidencia se necesitan 270 electores y el candidato opositor, insisto, cuando pasan unos minutos de la 1 de la tarde del día jueves, el candidato opositor de Biden tiene 263 electores, solamente le faltan 7, lo cual diría, bueno, es muy fácil que llegue, y sin embargo tiene que ganar por lo menos uno de los estados que están pendientes de terminar su escrutinio en estas horas. Pero pasemos primero a un escenario potencial, cada vez más potencial, digamos, cada vez más hipotético, que es una victoria del presidente Trump. ¿Cuál es el primer efecto que podría tener una victoria de Trump? Bueno, una baja temporal de la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque lo que esperan los mercados puntualmente desde hace mucho ya, y yo diría, se jugaron demasiado en algo muy positivo, que era la implementación de un plan de estímulo a la economía de más de 2 billones de dólares. 2 billones, o sea, 2 millones de millones, 200.000 millones de dólares más. ¿Sí? O sea que era un plan monstruoso de colocación de fondos en la economía estadounidense, que se fue complicando durante el mes de octubre, porque bueno, en la medida en que este acuerdo podía haber avanzado, el Partido Demócrata fue quien trató de evitarlo, porque evidentemente una inyección tamaña de dinero podía afectar sus intereses, los intereses del candidato Biden, y favorecer al presidente Trump. Esto no es demasiado reprochable, esto es lo que haría cualquier partido opositor en el mundo, y por supuesto el Partido Demócrata también lo ha hecho. Pero bueno, puntualmente, si ganara el presidente Trump, este plan, si bien se va a implementar, y es más, Trump dijo el primer día vamos a tener un plan mucho mejor que el que se espera, que no dio demasiados detalles acerca de cómo es, se va a demorar, si evidentemente si ganara Trump, porque no va a tener tanto apuro para colocar fondos en la economía, habida cuenta de que, bueno, con 4 años por delante tiene mucho tiempo para ejercer su mandato y para tratar de revertir la situación generada a partir del mes de marzo con el coronavirus. Hay que acotar, y esto creo que es importante decirlo, que la marcha de la economía fue la mejor en las últimas, en muchos años, bajo la presidencia del presidente Trump, y que si no hubiera estado de por medio la pandemia, y bueno, probablemente no estaríamos hablando de esto hoy, ¿no? Sino del efecto de la victoria de Trump sobre los mercados, porque venía ganando, bueno, ya prácticamente como un paseo en las encuestas y de cara a este año, y bueno, finalmente a partir del mes de marzo comenzó a complicarse todo, un poco por la propia marcha de la pandemia. Estemos donde estemos, todos los que estamos aquí en la sala sabemos que ningún gobierno se ha manejado en forma demasiado coherente, que hubo mucho más víctimas de lo que se dice, que nadie sabe bien o nadie supo bien desde los gobiernos cómo encarar esta situación,
Y bueno, a eso se agregó que en Estados Unidos el manejo se tornó demasiado torpe, un país muy grande, un país donde la gente se mueve mucho y se hizo muy difícil controlar y parar a todo el país. Y se logró muy tenuemente, pero bueno, ustedes saben que estamos en días en los cuales los niveles de casos están en niveles bueno, históricos, ¿sí? Máximos desde que apareció la pandemia en Estados Unidos, también en Europa, es justo decirlo, en parte de Europa, pero bueno, las elecciones eran en Estados Unidos y esto, por supuesto, ha tenido bueno, una consecuencia directa sobre la preferencia del votante medio estadounidense. De manera que ante una victoria de Trump podríamos tener una baja temporal de la bolsa de Nueva York. ¿Por qué hablamos de temporal? Bueno, porque lógicamente el mercado está favoreciendo a la bolsa, es decir, los inversores se siguen volcando a activos de inversión como las acciones. Fíjense que si vamos a los gráficos de los futuros del índice Dow Jones, estamos saliendo de los máximos históricos del mes de febrero pasado, que están alrededor de 29.500, 29.600 puntos, y bueno, estamos a 1.200 puntos de ese nivel, ¿sí? No estamos verdaderamente lejos y todo indica que podría ir a buscar los niveles máximos en los próximos tiempos. Los segundos récords históricos los tuvimos en el mes de septiembre, perdón, a principios de septiembre, donde también estuvo muy cerquita y superó los 29.000 puntos, y ayer puntualmente otra vez el mercado se volcó a máximos muy importantes y ya está muy cerca de esos máximos históricos. ¿Cuál es la especulación? Y bueno, en la medida que gane Biden, vamos a ver después cuáles serían las consecuencias directas de todo esto, es probable que veamos un alza más importante de la bolsa. Pero bueno, también un alza temporal de la bolsa incluye una caída o un alza temporal del dólar, algo que parece medio contradictorio, pero justamente, una baja temporal de la bolsa, un alza temporal del dólar, lo cual parecería algo contradictorio, dependiendo, bueno, a ver, ahí está. Dado que, bueno, una victoria de Trump estaría bien vista por los mercados en otros aspectos, ¿sí? Se sabe que un gobierno republicano, bueno, tiene otro tipo de conceptos sobre los mercados, sobre la actividad financiera en general, y, bueno, en principio un movimiento del dólar podría ser justamente una búsqueda de refugio en la moneda estadounidense que esperamos se produzca en los próximos días. Ustedes dirán, bueno, pero hoy no es el caso, y no, la verdad es que hoy no es el caso, cuando pasaron, bueno, casi 48 horas de las elecciones. La primera reacción del mercado, ¿cuál fue? Y bueno, fue una caída del euro, una caída de la libra esterlina, una caída fuerte del euro a mínimos que no alcanzaba desde mediados del mes de julio, tocó 1,16, pero rápidamente, entre ayer y hoy, el euro ganó más de 270 puntos y bueno, se encamina, todo indica, a la zona de 1,19 por lo menos durante las próximas sesiones, si es que no llega mañana y si es que no llega hoy, porque dentro de una horita nada más, o 1 hora y 20, tenemos la conferencia de prensa del presidente Powell, el presidente de la Fed, o sea que en una semana se aglutinaron todos estos eventos, agregado al dato de empleos de Estados Unidos del mes de octubre que se va a conocer mañana. Ninguno de estos eventos que vienen deberían tener un efecto tan importante, pero en circunstancias como esta, donde los mercados están muy sensibles, con la sensibilidad, diríamos, a flor de piel, y bueno, es probable que cualquier motivo, cualquier palabra de más o de menos, genere un efecto importante en el mercado. Ahora, ¿esto se puede sostener mucho más? En nuestra opinión, no. ¿Sí? Puede haber un movimiento favorable al euro, y ponemos al euro como estandarte del mercado de divisas, pero no mucho más que eso. Y si nos volcamos ahora a la libra esterlina, a ver por dónde está, acá está, en la libra esterlina también viene levantando posiciones en forma mucho más moderada. La libra está bajo el efecto y bajo la presión de varios factores, entre ellos, bueno, por supuesto la debilidad del dólar que la favorece, pero también con un Banco de Inglaterra que hoy mismo dejó
la tasa de interés sin cambios en el 0,1%, el Brexit, que tiene una definición por ahora desconocida, nadie sabe cómo termina esta cuestión del Brexit con exactitud, pero en cualquier caso todo indicaría que la libra no tiene el mismo destino del euro, por lo menos en el corto plazo sí puede tenerlo, pero que puede caerse y bastante la divisa británica en los próximos días. Por eso hablábamos antes, ahora vamos a ver después qué es lo que espera en el mediano plazo, hablando del mediano plazo de un bimestre, ¿sí? No podemos anticipar lo que va a pasar de acá 6-7 meses, por supuesto, tampoco tiene mucho valor, porque lo que sirve es saber, bueno, lo que va a suceder cuando uno está operando, ¿sí? No lo que va a pasar dentro de 6 meses, un año, pero bueno, en principio eso es lo que podría pasar de aquí a los próximos días. También una baja del oro, un activo que es muy seguido por los inversores, sobre todo a partir de este año, cuando bueno, el oro tuvo su hora de gloria, ¿sí? Hace muy poquito. Vamos a buscarlo por acá. Ahí está, la onza de oro, que hoy también está en un día muy fuerte. Hoy superó los $1.950 por primera vez en unos cuantos días, en unas cuantas semanas que no estaba tan alto, desde puntualmente el 21 de septiembre, un día que fue importante, una caída importante sufrió el oro ese día, tocó $1.882 en su mínimo, y hoy, bueno, viene levantando posiciones en forma prácticamente veloz, imparable, así se ve también en los gráficos de 4 horas, pero una victoria del presidente Trump podría generar una caída del oro. ¿Por qué? Bueno, porque la emisión de dólares que se espera con la victoria de Biden es, bueno, justamente lo opuesto de lo que se espera con una victoria de Trump. Es decir, si gana Trump, se van a emitir los dólares, pero mucho más adelante, y eso generaría una apreciación del dólar, por lo menos antes de este tipo de activos. El oro llegó a un máximo histórico, esto fue el día 7 de agosto, en $2.075 por onza, a partir del cual, bueno, a partir de esa fecha comenzó a caer con mucha velocidad, y bueno, ahora está a mitad de camino, ¿verdad?, entre la caída que tuvo en los primeros días, o en los últimos días del mes de septiembre, hasta 1850 aproximadamente, está a mitad de camino 1945, $1950, y con una tendencia que lo favorece de cara a los próximos días. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión. Ya bueno, para terminar con el capítulo de Trump, si gana Trump va a haber un plan de estímulo, pero estimamos que va a ser más modesto, ¿sí? Pero pasemos al otro escenario, ¿sí? ¿Qué pasa si gana Biden? ¿Sí? Porque bueno, justamente eso es lo que los mercados esperan en este momento, y es lo que se especula que puede suceder, más allá de que el presidente Trump ya anunció que va a acudir a la justicia y acaba de recibir, esto fue un minuto antes de comenzar la sesión, por eso demoramos un minutito más, acaba de recibir ya su primer rechazo a las acciones judiciales de un juez que dijo, bueno, no estimamos o no le damos lugar a la presentación del presidente por fraude como lo planteó en el día de ayer, y en verdad no está teniendo demasiado eco en la opinión pública, ¿sí? Sí, como que el presidente está luchando solo por demostrar que hay fraude. Eso por supuesto no estamos en condiciones de afirmarlo ni desmentirlo, pero evidentemente lo que Trump quiere es o demorar el escrutinio o por lo menos, bueno, que se cuenten todos los votos, inclusive los que todavía no se han podido contar, pero que él estima seguramente que pueden cambiar la tendencia de las elecciones. Si gana Joe Biden, bueno, obviamente tenemos un clima festivo en la bolsa de Nueva York, que de alguna manera se está viendo, ahora después le voy a dar mi opinión acerca de esto que está pasando, y una caída del dólar que también la estamos viendo, ¿sí? Esto, bueno, y el alza del oro que por supuesto también se está produciendo. Esto, si ustedes me permiten mi opinión, y miren, hay una vieja frase de los mercados que es que hay que comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿sí? Y la verdad es que el aspecto que tiene el mercado cuando no hay ninguna noticia confirmada, es decir, si uno sale del minuto a minuto de las elecciones, que ganó un estado, que perdió otro, que el condado, que los electores,
Y si uno sale un poquito de todo eso y se ve desde afuera lo que está sucediendo, como bueno, lo vemos quienes no estamos en los Estados Unidos, y bueno, la verdad es que no hay ninguna noticia todavía confirmada. Es decir, ¿está a punto de ganar el presidente, el candidato Biden? Sí, es verdad. ¿Tiene la victoria asegurada? Por supuesto que no. Y va a depender mucho de que gane todos los estados que le quedan, lo cual no es fácil. ¿Tiene alguna seguridad el presidente Trump? Por supuesto que no. Y en principio, a priori, bueno, tiene una desventaja importante porque está 263 a 230, creo. O sea que tiene que ganar todos los estados que quedan. ¿Esto es garantía de algo? No. Entonces, ¿por qué los mercados se mueven en esta dirección? Y yo diría que se está previniendo algo que todavía no ha sucedido, ¿sí? Y esto también pasó a mediados de octubre cuando se esperaba un plan de estímulo que finalmente no tuvo lugar y que no fue aprobado por el Congreso y que generó la última decepción de los mercados la semana anterior, ¿sí? Con una caída importante del euro, con una caída también importante de otras monedas como la libra esterlina, como el franco suizo o como el dólar australiano que cayó fuerte. Fue una de las monedas que más se dio en las últimas sesiones antes de esta semana, donde, bueno, lógicamente estamos viendo ahora un movimiento distinto y favorable a todas estas monedas. Como siempre aparece un árbitro en estos mercados, que es el yen japonés. El yen, que es la moneda de refugio por excelencia. Hemos hablado muchísimo del yen en este espacio, inclusive dedicamos una sesión entera al oro y al yen, que son los dos activos que se mueven al alza cuando las cosas no están bien, ¿sí? O cuando, bueno, los inversores quieren proteger su capital acudiendo a un activo de refugio como lo es la moneda de Japón. Y fíjense que el yen está en su máximo desde el 12 de marzo y esto, bueno, es incluyendo estos 2 o 3 días de caos total que hubo en el mes de marzo, que fue cuando se desató, además de la crisis sanitaria, un problema entre, bueno, en el mundo del petróleo, ¿sí? Entre Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, que se peleaban por, bueno, por bajar o por aumentar la producción de petróleo y que llevó al yen a un máximo de muchísimo tiempo, excluyendo esos niveles. Y bueno, fíjense que estamos en niveles de muchísimo tiempo, que el yen no está tan alto. Ahí está la vela de marzo y bueno, fíjense que estamos en máximos. ¿Desde cuándo? Desde el mismo día en que ganó el presidente Trump en noviembre de 2016. Justo en esa semana, justo ese mismo día, el yen alcanzaba los mismos niveles en que se encuentra ahora. ¿Qué sucedió en esa oportunidad? Fíjense lo que pasó. Cuando gana el presidente Trump, en ese momento no hubo tanto problema, ¿no? O sea, Hillary Clinton reconoció la victoria de Trump prácticamente sin demora. La misma noche ya Trump festejó y bueno, ya el otro día comenzaron todos los planes de su nuevo gobierno, pero la primera reacción del mercado fue muy negativa. Fue un alza muy importante del yen que alcanzó 100 unidades. Ese día, el mismo día, cayó 290 puntos, casi 300 puntos, el dólar ante el yen, como bueno, una señal de preocupación de los mercados ante la victoria del presidente Trump. Pero fíjense lo que sucedió a partir de ese momento, una caída del yen de 1.700 puntos que se fue de 100 a 118, ¿sí? Casi 1.800, ¿no? 1.740 puntos que se generó justamente porque todo lo que pasó en esa semana, que fue también muy caótica, yo diría que peor que esta semana, bueno, eso cambió de inmediato en menos de un mes y medio. Esta vez la situación parece ser distinta, los inversores están cubriendo sus posiciones en yenes, evidentemente. Yo creo que el alza del yen no está tan emparentada con la caída del dólar en sí misma o con el alza del euro, con el alza de la libra, como veíamos antes, sino, bueno, con la búsqueda de protección por parte de los inversores. De hecho, la libra esterlina no está tan alta, está en un máximo de muy pocos días, el día 22 de octubre. El dólar australiano también está alto, pero no tan importante, digamos, está en un máximo del día
21 de septiembre. Sí está muy fuerte el dólar canadiense que crece, bueno, un poco favorecido por un alza importante también del petróleo, pero tampoco está tan lejos, está en un máximo de inicio del mes de septiembre. De manera que no es, me parece, una caída tan importante del dólar como sí una búsqueda de protección por parte de los inversores. Entonces, hay una dicotomía y un sentimiento encontrado, en mi opinión, en la bolsa, así que por un lado festeja el hecho de que van a haber muchos dólares fáciles, muchos dólares gratuitos en la economía a partir de una potencial victoria de Joe Biden, pero también hay un clima de preocupación. Evidentemente un gobierno demócrata va a generar intervenciones, va a tomar otro tipo de medidas que no son las que ha tomado el presidente Trump. No va a cambiar sustancialmente el Estado, tampoco hablamos de un Estado comunista, ¿sí? Pero bueno, todos recordamos, o por lo menos yo lo hago, algunas actitudes del presidente Obama que, bueno, viene del mismo lado, ¿no? de Joe Biden, y bueno, que tuvo algunas actitudes tal vez distintas, no solamente en la forma, sino en el fondo, que es lo que más importa respecto al yuan. Y eso es lo que se puede llegar a esperar de un gobierno demócrata. Por eso, bueno, los mercados no creo que tomen tan a la ligera y con tanta alegría una victoria de Biden, sino que lo que están festejando es algo circunstancial, el hecho de que van a haber muchos dólares para seguir alimentando una bolsa que viene creciendo, bueno, a fuerza de dólares nada más, con una economía que sí se ha recuperado, pero que justifica este movimiento de la bolsa no a partir del 24 de marzo, que fue cuando la Fed anunció una inyección ilimitada de dólares y ahí se dio el principal movimiento favorable a la bolsa en el último año, sino ya a partir de mayo-junio, cuando sí se empezó a ver una economía mucho más estable, y es paradójicamente donde la bolsa subió, pero después no pudo seguir haciéndolo, ¿sí? En cuanto al petróleo, que les comentaba antes que está muy alto, tampoco una exageración, pero sí está mucho mejor de lo que estaba hace 2 semanas o una semana atrás. Ahí hay un gap importante, una bandera de continuación y un gap de agotamiento en el mercado. Bueno, se encuentra ahora en un máximo que no alcanzaba desde el 27 de octubre, tampoco hace tanto tiempo, pero tiene una perspectiva ligeramente alcista mucho más importante que lo que tenía hace unos días. Está levantando posiciones, ha lateralizado durante gran parte del año. Recordemos que el petróleo tuvo esa famosa cotización negativa a mediados del mes de abril por los futuros del petróleo, bueno, toda una cuestión financiera que lo llevó a estar a menos 40 dólares en un momento, los futuros quedaron en 8 dólares, y a partir de ahí se estabilizó, duró unos días eso nada más, para estabilizarse entre los 40 y los 35 dólares entre máximos y mínimos de los últimos meses, pero con una perspectiva alcista. Este alza que está presentando el petróleo en los últimos 4 o 5 días es lo que está justificando el alza del dólar canadiense, en que no tiene reales motivos para crecer. De hecho, cayó fuerte la semana anterior con la presentación del Banco de Canadá, donde bueno, quedó claro que no van a haber aumentos de tasa de interés durante mucho tiempo, y también del peso mexicano, que se encuentra en un máximo importante también. El peso mexicano también había sufrido y había sufrido en serio, una caída importantísima cuando ganó el presidente Trump en noviembre de 2016. Ahora se está dando, bueno, algo parecido se dio el martes, con un alza también fuerte del dólar que se vio aquí, subió desde 21,09 hasta 22 pesos por dólar, no fue tan grave tampoco, la de noviembre de 2016 fue mucho más importante, pero el alza que presenta el peso en este momento lo lleva a estar en un máximo desde mediados de marzo de este año, justamente cuando el peso caía por el desplome del petróleo. Pero técnicamente aquí se ve un gap que dejó el dólar peso mexicano en 20,10, 20,11, que nunca más cubrió. Esto fue entre el día 6 y 9 de marzo, ese día fue el día de los gaps en gran parte de los pares de divisas, y bueno, finalmente termina
bueno, como está ahora, apuntando directamente a llegar a ese gap. Veremos si le alcanza el impulso bajista del dólar al peso para cubrir ese gap en los próximos días. Hablando de gaps, tuvimos dos de importancia en los últimos tiempos. El primero fue el dólar australiano, que dejó uno en 0,7240. Vamos a buscarlo por acá. 0,7240, acá está. Fue entre el día 9 y 12 de octubre y ese gap fue cubierto hoy. Hace muy pocos minutos, inclusive unas 2 horas aproximadamente, se cubrió ese gap. Hubo un pequeño rebote y bueno, después el dólar australiano siguió al alza, pero también hay otro que no cubrió la libra esterlina, pero en sentido contrario, que es bastante más antiguo y que proviene de 1,2740. Y sobre ese gap hay que también apoyarse, porque los gaps en el mercado siempre son cubiertos, es decir, el movimiento en algún momento va a llevar al precio a alcanzar ese nivel de close del día 25 de septiembre para el open del lunes siguiente, que fue el 28, bueno, sean parejos, ¿sí? No puede haber una diferencia entre ambos precios. Y en las divisas es distinto a lo que sucede con las acciones, que hay gaps que no se cubren nunca por una cuestión técnica. Además, en las divisas los gaps siempre se cubren. ¿Qué puede suceder con la libra esterlina? Una libra que, bueno, como les decía antes, ha sufrido bastante los avatares de Brexit, por eso cayó a su mínimo de 35 años. Esto fue a mediados del mes de marzo de este año, cuando llegó a 1,1410, a partir de ahí se levantó, llegó a 1,3475 aproximadamente. Esto fue a fines de agosto, pero bueno, ahora entre la pandemia, con el bloqueo que está teniendo ahora la población británica y el Brexit, se está generando también un clima algo complicado para la libra. Miren cómo está una vela para cada lado en los gráficos semanales, y eso está complicando el análisis de la divisa británica. Está justo por debajo de una media móvil exponencial de 200 periodos, y lo importante acá es que momento en el gráfico semanal. Ustedes, bueno, quienes me conocen saben que no soy muy partidario de análisis de gráficos muy largos, porque poco tienen valor, digamos, en el análisis diario, y uno se olvida después de este tipo de cosas. Pero sí es importante destacar estas dos cuestiones: el gap que deja en 1,2740 y momento que está brindando una divergencia entre su línea y la curva de precios, que puede anticipar una caída de la libra en las próximas semanas. Y no falta mucho, para eso puede haber, y hay de hecho, una línea de tendencia alcista contra la cual se apoyó la libra en su mínimo de esta semana, a partir de la cual, bueno, comenzó a ganar posiciones. Entonces, con este panorama, con una bolsa, como decíamos antes, que por ahora no presenta demasiadas fisuras, está muy fuerte el Dow Jones, está muy fuerte el Standard & Poor's 500,